¿Por qué esperar a que el mundo cambie cuando tú puedes ser el cambio? ¿No es más sensato cuidar tu jardín interior antes de intentar remodelar el paisaje exterior? En el viaje de la vida, centrarse en uno mismo es esencial para atraer lo inimaginable. Por eso, en este vídeo, hemos recopilado una serie de lecciones y citas inspiradas en las enseñanzas budistas que resonarán profundamente en tu interior. Estas ideas pretenden hacer alcanzable lo que antes parecía imposible. Si es la primera vez que visitas mi canal, te invito a mostrar tu apoyo suscribiéndote y dándole a me gusta a este video. Esto me ayudará a seguir creando contenido valioso, como este en el futuro. Estas palabras pretenden ser un bálsamo para el alma, un recordatorio de que la adversidad es pasajera y de que tu fuerza reside en tu interior, esperando a ser despertada. Abre tu corazón y tu mente a estas lecciones transformadoras. Permite que nutran tu espíritu y eleven tu perspectiva. Juntos, podemos transformar la oscuridad en luz y encontrar la fuerza para seguir adelante. Antes de empezar, como siempre, tengo un reto para ti. Mira hasta el final y no te pierdas ni un solo principio. Uno de ellos podría ser la clave para transformar tu vida para siempre. Embarquémonos en este viaje hacia la paz interior y la sabiduría profunda, empezando por uno de los conceptos más poderosos del budismo: el arte de la ecuanimidad consciente. 1. Suelta el miedo a la opinión de los demás. Antes vivía encadenado a lo que los demás pensaran de mí. Cada decisión que tomaba, cada palabra que pronunciaba, se filtraba a través de un agotador diálogo interior. ¿Qué pensarán? ¿Me aprobarán? ¿Soy suficiente a sus ojos? Pero entonces descubrí la enseñanza budista de dukkha, el sufrimiento que surge del apego. Y me di cuenta de algo profundo. Esta necesidad constante de validación externa era una forma de sufrimiento que yo misma me había creado. El budismo nos enseña que la libertad viene de soltar el apego a lo que piensan los demás. El propio Buda dijo: lo que los demás piensen de ti no es asunto tuyo. Sus opiniones son tan impermanentes como las estaciones, siempre cambiantes, moldeadas por sus propios deseos, miedos y proyecciones. Sin embargo, yo me aferraba a ellas como si definieran mi propia existencia. Para deshacerme de este miedo, tuve que enfrentarme a una verdad que había evitado durante años. No temía que me juzgaran, sino el vacío que creía que sentiría si dejaba de buscar su aprobación. Pensaba que perdería mi valor, mi identidad. Pero el budismo me enseñó que mi verdadera esencia no depende de los demás. Es independiente, eterna y está arraigada en la atención plena. Mi valía no se define por opiniones fugaces, sino por la profundidad de mi presencia en cada momento. Empecé a practicar anapanasati, atención plena a la respiración, para calmar el inquieto parloteo de mi mente. Cada inhalación me recordaba que estoy viva, y cada exhalación que debo liberarme de lo que no me sirve. Poco a poco, empecé a comprender que sus juicios eran como nubes que atraviesan el cielo, visibles por un momento, pero nunca permanentes. ¿Por qué dejar que las nubes temporales dicten el brillo del sol interior? Otra práctica que me transformó fue Metta Bhavana, la meditación del amor amable. Solía resentirme con quienes me juzgaban, sintiéndome atrapada por sus opiniones. Pero a través de Metta, los visualizaba con compasión. Repetía: que seas feliz, que te liberes del sufrimiento, que encuentres la paz. Y al transmitirles amor, me liberé. Sus opiniones ya no tenían el poder de herirme. Se convirtieron en recordatorios del sufrimiento que ellos también padecían. Dejar ir no significa ignorar a los demás o ser indiferente a sus sentimientos. Significa desprenderse de la necesidad de su aprobación. Significa encontrar tus raíces interiores, como un árbol profundamente arraigado en la tierra, al que no afectan los vientos de opinión. Con el tiempo, aprendí a hacerme una nueva pregunta. ¿Estoy viviendo de acuerdo con mis valores? ¿Estoy caminando por la senda de la verdad y la compasión? Si la respuesta era afirmativa, entonces podía estar en paz,
independientemente de lo que pensaran los demás. Hoy vivo de otra manera. Cuando alguien me critica, observo sus palabras sin aferrarme a ellas. Me pregunto, ¿hay sabiduría en esto que yo pueda aprender? Si es así, le doy las gracias y sigo adelante. Si la respuesta es negativa, lo dejo flotar como una hoja en un arroyo. El miedo desaparece, sustituido por la serena seguridad de que soy suficiente, tal como soy. Cuando sueltas el miedo a la opinión de los demás, ganas algo mucho mayor: libertad. Libertad para vivir con autenticidad, para seguir tu propio dharma y para abrazar la profunda verdad de que eres completo, independientemente de lo que piensen los demás. Ya no cargas con el peso de su juicio, y en esa ligereza redescubres la alegría de simplemente ser. Libérate de las relaciones tóxicas. Hubo un tiempo en que me aferraba a relaciones que me agotaban, esperando que cambiaran, esperando que yo pudiera cambiarlas. Pensaba que la lealtad significaba soportar el dolor y sacrificar mi paz por el bien de los demás. Pero a medida que profundizaba en el principio budista de Upaya, los medios hábiles, me di cuenta de que la verdadera compasión a veces requiere dejar ir, no aferrarse. En el budismo las relaciones se consideran interdependientes. Todos estamos conectados, como las olas del mismo océano. Pero no todas las olas están destinadas a viajar a nuestro lado para siempre. Algunas relaciones son lecciones, no vidas. Lo aprendí por las malas cuando alguien que me importaba mucho me hirió repetidamente. Cada interacción me hacía sentir más pequeña, menos vibrante, como una llama que se apaga lentamente. Sin embargo, me quedé, creyendo que era mi deber aguantar. Un día, reflexioné sobre la enseñanza de Buda de ahimsa, no hacer daño. Me pregunté, ¿estoy practicando la no agresión hacia mí misma al permanecer en esta relación? La respuesta fue un rotundo no. Estaba permitiendo que el dolor de otra persona se convirtiera en mi carga, confundiendo mi sufrimiento con compasión. Pero la verdadera compasión empieza por la autocompasión. No es egoísta proteger tu paz. Es esencial. Dejar ir una relación tóxica no es un acto de ira o rechazo. Es un acto de amor, por ti mismo y por la otra persona. Empecé meditando sobre el concepto de anicca, la impermanencia. Visualicé la relación como una hoja que cae de un árbol, no porque el árbol haya fracasado, sino porque la estación ha cambiado. El dolor de aferrarse a algo que ya no nos sirve es mucho mayor que el dolor de dejarlo ir. Una de las partes más difíciles fue enfrentarme a mi propio apego. Tuve que preguntarme a qué me aferro. ¿A la esperanza de que cambien? ¿El miedo a quedarme sola? ¿La creencia de que los necesito para sentirme completo? El budismo nos enseña a observar estos apegos sin juzgarlos, a iluminarlos con la luz de la conciencia. Y cuando me senté con estas preguntas, me di cuenta de que mi apego estaba arraigado en el miedo, no en el amor. Encontré fuerza practicando Tonglen, una meditación de dar y recibir. Inspiré el dolor de la relación, las discusiones, los malentendidos, las heridas, y exhalé paz, enviando amor y perdón tanto a mí misma como a la otra persona. Con cada respiración, me sentía más ligera, más libre, más preparada para soltar. Finalmente, tuve que pasar a la acción. Con atención plena comuniqué mi decisión de alejarme con amabilidad y claridad. Expliqué que no se trataba de culpar a nadie, sino de honrar el camino que ambos necesitábamos recorrer. Fie simpacia, una sensiacia dun balases, pumotis. Conversaciones más difíciles de mi vida, pero también una de las más liberadoras. En los meses siguientes, me di cuenta de algo hermoso. Con el espacio que había creado, entraron en mi vida nuevas relaciones que me elevaron y me nutrieron. Me di cuenta de que, al aferrarme a la toxicidad, había bloqueado el flujo de energía positiva en mi vida. Dejar ir no era un final, era un nuevo comienzo. Dejar atrás las relaciones tóxicas es una práctica,
no un hecho aislado. Requiere valentía, autoconciencia y confianza en el desarrollo de la vida. Pero, como enseñó Buda, para liberarnos del sufrimiento, debemos soltar lo que lo causa. Y cuando lo hacemos, creamos el espacio necesario para que la alegría, el amor y la paz vuelvan a nuestras vidas. Al soltar, nos honramos a nosotros mismos y a la otra persona. Confiamos en que su camino les conducirá al crecimiento, al igual que el nuestro, y avanzamos con el corazón más ligero, dispuestos a abrazar la belleza del momento presente. 3. Abandonar los hábitos autodestructivos. Durante mucho tiempo mantuve hábitos que, en el fondo, sabía que me hacían daño. Comía en exceso cuando me sentía estresada. Perdía horas mirando el móvil para evitar emociones incómodas. Dejar para más tarde el trabajo importante en favor de placeres fugaces. Cada vez que me permitía estos hábitos, sentía un alivio momentáneo, pero siempre iba seguido de arrepentimiento. Estas acciones no me servían, sino que me alejaban de la paz que buscaba. El budismo nos enseña a observar nuestras acciones a través de la lente de Sila, o conducta ética. Buda dijo: con nuestros pensamientos, hacemos el mundo. En lo que hacemos repetidamente, nos convertimos. Mis hábitos autodestructivos no eran solo comportamientos. Estaban moldeando mi mente, mi cuerpo y mi espíritu. Eran patrones de sufrimiento que perpetué por ignorancia y ansia. El primer paso para abandonar los hábitos autodestructivos es reconocerlos. Para mí, esto requería atención plena, sati, la práctica de estar plenamente presente con conciencia. Empecé a prestar atención a los desencadenantes de mis actos. Cuando buscaba otro tentempié, hacía una pausa y me preguntaba: ¿tengo hambre de verdad o estoy alimentando una emoción? Cuando posponía las cosas, reflexionaba: ¿estoy evitando la incomodidad o tengo miedo al fracaso? Las respuestas eran a menudo incómodas, pero revelaban las causas profundas de mis acciones. A continuación practiqué prajna, la sabiduría, para comprender la impermanencia del placer que me proporcionaban estos hábitos. El subidón de azúcar de la comida basura, el subidón de dopamina del scroll, la evasión temporal de la procrastinación. Todo se desvanecía rápidamente, dejándome más vacía que antes. El budismo nos enseña a orientarnos hacia prácticas que nos aporten una realización duradera, no una satisfacción pasajera. Me di cuenta de que tenía que sustituir estos comportamientos perjudiciales por otros que estuvieran en consonancia con mis valores. El proceso no fue fácil. Los viejos hábitos se aferraban a mí como sombras, y liberarme de ellos requería esfuerzo y compasión. Una de las herramientas más transformadoras que encontré fue Sankalpa. Establecer una intención clara. En lugar de decir, nunca volveré a hacer esto, me centré en cultivar lo contrario. Nutriré mi cuerpo con alimentos sanos. Utilizaré mi tiempo sabiamente. Voy a abrazar el momento presente con alegría. Cada día se convirtió en una oportunidad para alinearme con estas intenciones, incluso cuando tropezaba. La meditación desempeñó un papel fundamental en mi viaje. Cuando sentía el impulso de volver a caer en los viejos patrones, me volvía hacia la respiración. Observaba el deseo a medida que aparecía y desaparecía, como una ola que sube y baja en el océano. Al no actuar en consecuencia, descubrí que las ansias no son permanentes. Pierden su poder cuando no las alimentas. Esta práctica de vipassana, la meditación profunda, me enseñó que la libertad reside en la conciencia. Poco a poco, fui sustituyendo los hábitos autodestructivos por otros de afirmación de la vida. Empecé a escribir un diario en lugar de desplazarme sin pensar. Encontré consuelo en una taza de té en lugar de recurrir a tentempiés poco saludables. Empecé poco a poco, celebrando cada pequeña victoria, y con el tiempo, estas acciones positivas se convirtieron en nuevos patrones de conducta. Se convirtieron en las semillas de una vida más consciente e intencionada. Abandonar los hábitos autodestructivos no es cuestión de perfección, sino de progreso. Se trata de encontrarte a ti mismo con compasión,
comprender que eres humano y falible, y elegir intentarlo de nuevo cada día. Buda enseñó que la liberación llega a través del esfuerzo, la persistencia y la bondad hacia uno mismo. Al liberarte de lo que te daña y abrazar lo que te nutre, puedes entrar en una vida de mayor paz y propósito. 4. Abandona la ilusión de control. Durante gran parte de mi vida, creí que podía controlarlo todo. Mis planes, mi futuro, incluso las acciones de los demás. Diseñaba meticulosamente mis días, fijando objetivos y expectativas, convencida de que si me esforzaba lo suficiente, podría doblegar la vida a mi voluntad. Pero la realidad nos humilla. Los planes se desbaratan. La gente no actúa como esperamos. La vida nos lanza bolas curvas que ninguna preparación puede evitar. Cada vez que las cosas no salían como yo quería, sentía frustración, ansiedad e incluso desesperación. El budismo me abrió los ojos a la raíz de este sufrimiento, el apego al control. Buda enseñó que aferrarse a la ilusión del control es como intentar coger el agua con las manos. Siempre se escapa. La verdad es que la vida es impermanente, o anicca. Todo cambia. Nuestras circunstancias, nuestras emociones, incluso nuestro cuerpo. Cuanto más nos resistimos a esta verdad, más sufrimos. Abandonar el control no significa rendirse, sino centrarse en aquello sobre lo que realmente puedes influir. Tus pensamientos, acciones y reacciones. Me di cuenta de esto en un momento especialmente turbulento de mi vida. Intentaba manejar una situación que estaba completamente fuera de mi control, volcando toda mi energía en cambiar resultados que no podía cambiar. Agotada, recurrí a la meditación. En la quietud, me pregunté, ¿qué puedo controlar en este momento? La respuesta era sencilla: mi respiración. Esta práctica se convirtió en mi ancla. Cada vez que me sentía abrumada, volvía a mi respiración y me anclaba en el momento presente. Cada inhalación me recordaba la impermanencia de la vida y cada exhalación me enseñaba a liberarme de lo que no podía controlar. Empecé a comprender el poder de upekkha, la ecuanimidad, la capacidad de mantener la calma y el equilibrio en medio del caos de la vida. El budismo también nos enseña a cultivar el karma, la acción intencionada. Aunque no podemos controlar los resultados, podemos plantar semillas con nuestras acciones, confiando en que crecerán a su debido tiempo. Este cambio de perspectiva fue liberador. Dejé de obsesionarme con los resultados y me centré en el esfuerzo que había hecho, la amabilidad que había mostrado y los valores que había defendido. Encontré la paz al saber que había hecho mi parte, aunque los resultados fueran inciertos. Aceptar la impermanencia no significa que dejemos de preocuparnos. Significa que nos preocupamos profundamente al tiempo que comprendemos que la vida fluye como un río, en constante cambio. Aprendemos a dejarnos llevar por sus corrientes en lugar de resistirnos a ellas. Empecé a abrazar este flujo practicando la gratitud por el momento presente. Cada día me recordaba a mí misma: este momento es suficiente. Yo soy suficiente. Soltar el control es un acto de fe, no en un resultado concreto, sino en la vida misma. Es confiar en que, incluso cuando el camino no está claro, tienes la fuerza para recorrerlo. Es saber que el universo es vasto y está interconectado, y que tú formas parte de un todo mayor. Al soltar la ilusión de control, te liberas para experimentar la vida tal y como es, no como crees que debería ser. Hoy ya no sujeto las riendas con tanta fuerza. Avanzo con intención, dejando espacio para que la vida me sorprenda. Y en ese espacio he encontrado una paz más profunda que la que nunca me dio el control. 5. Liberarse de expectativas poco realistas. Solía vivir en un mundo de debería. Mi vida ya debería tener un aspecto determinado. Mis relaciones deberían cumplir exactamente mis normas. La gente debería actuar como yo espero que lo haga. Era como si llevara una lista de control invisible, y cada vez que la realidad no se ajustaba a ella,
Sentía frustración, decepción o incluso rabia. Cuanto más me aferraba a mis expectativas, más sufría. El budismo me enseñó que esos deberías no eran más que ilusiones creadas por mi propia mente. Buda habló de la raíz del sufrimiento, dukkha, como algo derivado de la ansia y el apego. Mis expectativas poco realistas no eran más que otra forma de ansia, un aferramiento desesperado a que la vida encajara en mi marco mental. Pero la verdad es que la vida no está sujeta a mis deseos. Se mueve, fluye y evoluciona como quiere. Un día, me senté a meditar y me pregunté, ¿a qué me estoy aferrando que me causa dolor? Poco a poco lo vi claro. Estaba apegada a resultados que no podía controlar. Estaba obsesionada con cómo deberían ser las cosas, en lugar de aceptar cómo eran en realidad. Darme cuenta de ello fue humillante y liberador. Fue el primer paso para desprenderme de unas expectativas que ya no me servían. Abrazar el momento presente se convirtió en mi práctica. En el budismo, esto se llama samatha, el cultivo de la calma interior y la concentración. En lugar de obsesionarme con lo que no había salido según lo planeado, empecé a anclarme en el aquí y ahora. Cuando me daba cuenta de que mi mente divagaba en pensamientos como «ya debería tener más éxito», volvía suavemente al presente. ¿Qué puedo apreciar en este momento?, me preguntaba. A menudo, era algo sencillo. Una brisa cálida, el sonido de una risa, la sensación de mi respiración entrando y saliendo de mi cuerpo. Abandonar las expectativas poco realistas no significa abandonar los sueños o los objetivos. Significa suavizar el control sobre cómo deben desarrollarse. Aprendí a establecer intenciones basadas en el esfuerzo más que en los resultados. Por ejemplo, en lugar de esperar que un amigo siempre satisficiera mis necesidades, me centré en mostrarme auténtica en la relación. En lugar de esperar que mi carrera siguiera un camino lineal, volqué mi energía en hacer un trabajo significativo en el momento. Este cambio de expectativas a intenciones me permitió experimentar la vida con mayor libertad y alegría. Una de las enseñanzas más importantes que adopté fue anatta, el concepto del no yo. Muchas de mis expectativas estaban ligadas a una idea fija de quién creía que era. Una persona que tenía que alcanzar ciertos hitos, ser percibida de una determinada manera o cumplir ciertas normas. Pero Buda nos recuerda que la identidad es fluida y siempre cambiante. Al desprenderme de esos conceptos rígidos de mí misma, me di permiso para crecer, adaptarme y aceptar la imprevisibilidad de la vida. Por supuesto, desprenderse de las expectativas no siempre es fácil. A veces la decepción sigue apareciendo, pero cuando lo hace, me recuerdo a mí misma la sabiduría de la impermanencia. Anicca. Nada es permanente. Ni mis planes, ni mis frustraciones, ni mucho menos mis deberes imaginarios. Al alinearme con esta verdad, encuentro la paz incluso cuando la vida da giros inesperados. Abandonar las expectativas poco realistas no significa bajar el listón o rendirse. Se trata de dejar espacio para que la realidad te sorprenda, te enseñe y te nutra de formas que nunca habías imaginado. La vida se vuelve más ligera, más libre y más hermosa cuando dejamos de tratar de forzarla en un molde y simplemente permitimos que se desarrolle. 6. Deja ir la necesidad de tener siempre la razón. Durante años pensé que tener razón lo era todo. Ganar discusiones, demostrar mi punto de vista, corregir a los demás, me daba una sensación de superioridad, una satisfacción efímera que acariciaba mi ego. Pero, para ser sincero, nunca me trajo verdadera paz. En cambio, me dejaba relaciones tensas, tensiones persistentes y un corazón agobiado por el orgullo. El budismo me enseñó que esta necesidad constante de tener razón tiene sus raíces en ahankara,
o ego. El ego prospera en la separación, convenciéndonos de que nuestra identidad depende de ser mejores, más listos o más correctos que los demás. Pero Buda nos recuerda que aferrarnos a los conflictos impulsados por el ego solo agrava nuestro sufrimiento y el de los que nos rodean. Recuerdo una conversación con un amigo íntimo en la que sentí el impulso de corregirle. Estaba seguro de que se había equivocado en un detalle sin importancia y quería demostrárselo. Pero cuando las palabras se acercaban a mis labios, hice una pausa y me pregunté, ¿qué gano teniendo razón? La respuesta fue aleccionadora. Nada realmente valioso. Me di cuenta de que ganar la discusión podría alimentar mi orgullo, pero dañaría la armonía de nuestra conexión. Abandonar la necesidad de tener siempre la razón requiere meta o amor amable. Es una práctica que da prioridad a la paz sobre el orgullo, a la conexión sobre el conflicto. En lugar de ver los desacuerdos como batallas que hay que ganar, empecé a verlos como oportunidades para comprender y crecer. Cuando escuché sin la intención de responder o corregir, descubrí perspectivas que nunca antes había considerado. Este cambio no consistía en suprimir mi voz, sino en cultivar la humildad, el karuna y la compasión. Buda enseña que el apego a tener razón nos ciega ante la gran verdad de la interconexión. Paticca Samuppada. No estamos separados de aquellos con los que discutimos. Formamos parte de una existencia compartida. Al aferrarnos a nuestra necesidad de tener razón, creamos división donde podría haber unidad. Esta constatación me animó a plantearme una nueva pregunta. ¿Cómo puedo aportar armonía a esta situación? En los momentos de conflicto, empecé a practicar la atención plena. Sati. Cuando sentía el impulso de defender mi punto de vista, hacía una pausa. Respiraba hondo y observaba las sensaciones de mi cuerpo. A menudo notaba tensión en el pecho u opresión en la mandíbula, manifestaciones físicas del control de mi ego. Al tomar conciencia de estas sensaciones, creaba espacio para responder reflexivamente en lugar de reaccionar impulsivamente. Esto no significa que nunca defienda lo que creo. Hay momentos en los que decir mi verdad es necesario y correcto. Pero incluso en esos momentos, me esfuerzo por abordar las conversaciones con amabilidad y respeto. He aprendido que es posible mantener creencias firmes sin menospreciar a los demás. El objetivo no es conquistar, sino conectar. Abandonar la necesidad de tener siempre la razón es un acto de liberación, no solo para los demás, sino para nosotros mismos. Nos libera del agotador ciclo de demostrar, defender y corregir. Nos permite abrazar el momento presente con apertura, curiosidad y gracia. Hoy en día, valoro más la armonía que el ego. He descubierto que la paz no viene de ganar batallas, sino de cultivar las relaciones, honrar la humildad y caminar por el camino del medio. Al final, desprenderme de la necesidad de tener siempre la razón me ha acercado a la sabiduría de Buda, que la verdadera fuerza no reside en el dominio, sino en el amor y la comprensión. 7. Despejar el espacio físico y mental. Durante mucho tiempo, creí que tener más posesiones, más compromisos, más pensamientos dando vueltas en mi cabeza, significaba que estaba haciendo más, logrando más y viviendo una vida más plena. Pero a medida que crecía el desorden, tanto en mi entorno físico como en mi mente, me sentía cada vez más agobiada. La verdad es que no prosperaba, sino que me ahogaba. El budismo me enseñó que la sencillez es un camino hacia la libertad. Buda vivía a menudo con lo estrictamente necesario, enseñando que la verdadera riqueza se encuentra en la claridad, no en la acumulación. Santuti, o satisfacción, es la práctica de encontrar alegría en lo que tenemos y liberarnos de lo que no necesitamos. Cuando miré alrededor de mi casa y dentro de mis pensamientos, me di cuenta de la cantidad de equipaje innecesario que llevaba. Ropa que hacía años que no me ponía, baratijas acumulando polvo y listas de tareas mentales que no me dejaban dormir. Todo ello contribuía a crear una sensación de caos. Empecé por mi espacio físico. Un fin de semana,
Dediqué un tiempo a revisar mis pertenencias. Me pregunté si cada cosa añadía valor a mi vida. Si la respuesta era negativa, le daba las gracias y lo dejaba ir. El proceso fue sorprendentemente emotivo. Algunos objetos estaban ligados a viejos recuerdos o aspiraciones futuras que había superado. Pero a medida que los soltaba, me sentía más ligera, más libre y más conectada con el momento presente. En el budismo existe un concepto llamado upadana o aferramiento. No solo nos aferramos a las cosas, sino también a ideas, creencias y apegos que ya no nos sirven. Mi desorden mental era tan agobiante como mis posesiones físicas. Tenía el hábito de rumiar, reproduciendo viejas conversaciones en mi cabeza, preocupándome por escenarios futuros y repitiendo mis fracasos. Estos pensamientos ocupaban un valioso espacio en mi mente, dejando poco espacio para la paz o la creatividad. La meditación se convirtió en mi herramienta de limpieza mental. Cada día, reservaba un tiempo para sentarme en silencio y observar mis pensamientos sin juzgarlos. Cuando surgía una preocupación, no intentaba alejarla o resolverla. En lugar de eso, la reconocía y la dejaba pasar, como una nube que cruza el cielo. Esta práctica, conocida como Vipassana, me ayudó a cultivar la conciencia y a crear espacio en mi mente para lo que realmente importaba. Ordenar no es algo que se hace una sola vez, sino una práctica continua. He aprendido a ser consciente de lo que dejo entrar en mi espacio y en mis pensamientos. Antes de hacer una compra, me pregunto si está en consonancia con mis valores. Antes de comprometerme con un nuevo proyecto o relación, considero si contribuye a mi bienestar y mi propósito. Este enfoque intencionado me ha aportado más concentración y claridad. Simplificar no significa vivir sin nada, sino con lo suficiente. Al desprenderme de los excesos, he descubierto que ya tengo todo lo que necesito para ser feliz. Mi espacio se siente más abierto, mi mente más tranquila y mi corazón más agradecido. Si te sientes abrumado, empieza poco a poco. Elige un rincón de tu casa o un pensamiento recurrente en tu mente y trabaja para liberarlo. Con cada objeto que dones o cada preocupación que dejes a un lado, harás sitio para la alegría, la claridad y el momento presente. Como nos recuerda Buda, la libertad no se encuentra en aferrarse, sino en soltar. 8. Deja ir las comparaciones. Durante años me comparé con los demás. Si alguien lograba el éxito, me preguntaba por qué yo no había alcanzado el mismo hito. Si alguien parecía más feliz o más realizado, yo sentía que me estaba quedando atrás. Las comparaciones se convirtieron en una constante en mi vida, robándome la alegría y la paz. No fue hasta que adopté las enseñanzas budistas cuando me di cuenta del daño que causaba este hábito. Las enseñanzas de Buda sobre mudita, o alegría comprensiva, fueron transformadoras para mí. Mudita nos anima a celebrar el éxito y la felicidad de los demás sin envidiarlos ni juzgarlos. Este concepto cambió mi perspectiva. En lugar de ver los logros de los demás como un reflejo de mi ineptitud, empecé a verlos como una prueba de lo que es posible en el mundo. Su éxito no disminuía el mío, sino que iluminaba el potencial infinito que todos llevamos dentro. Dejar de lado las comparaciones empieza por reconocer que no hay dos viajes iguales. Al igual que cada árbol del bosque crece a su propio ritmo, el camino de cada persona se desarrolla de forma única. Cuando me comparaba con los demás, ignoraba mi propio progreso y las lecciones que debía aprender. Las enseñanzas de Buda sobre anatta, o la ausencia de un yo fijo, me recordaron que mi identidad no está definida por marcadores externos como la riqueza, el estatus o la apariencia. Mi valor viene de dentro, no de cómo me comparo con los demás. También empecé a practicar la gratitud, santosha. Cada mañana reflexionaba sobre lo que apreciaba de mi vida, desde las personas que me apoyaban hasta las pequeñas victorias que a menudo pasaba por alto. La gratitud
desviaba mi atención de lo que me faltaba para centrarme en lo que ya tenía. Cuanto más celebraba mis propias bendiciones, menos sentía la necesidad de compararlas con las de los demás. Las redes sociales eran uno de los principales desencadenantes de mis comparaciones. Ver los mejores momentos de la vida de los demás me hacía sentir inadecuada. Así que puse límites. Limité el tiempo que pasaba frente a la pantalla y me recordé a mí misma que lo que veía en Internet no era la realidad, sino un diseño. Este sencillo cambio me ayudó a reconectar con mi propia vida y mis prioridades. En el budismo hay una enseñanza llamada upeksha, o ecuanimidad. Es la práctica de mantener la paz interior independientemente de las circunstancias externas. Cuando dejé de lado las comparaciones, encontré la ecuanimidad. Dejé de oscilar entre el orgullo cuando me sentía superior y la desesperación cuando me sentía inferior. En lugar de eso, abracé mi propio camino con calma y aceptación. Dejar de lado las comparaciones no significa que dejes de esforzarte por crecer o mejorar. Significa que te centras en tu propio progreso sin dejarte distraer por los demás. La única persona que necesitas para ser mejor es la persona que eras ayer. Recorriendo tu propio camino con intención y autocompasión, puedes encontrar alegría en el presente y paz en tu corazón. Así que, cuando te sorprendas comparando, haz una pausa y pregúntate, ¿de qué estoy agradecido ahora mismo? ¿Qué paso puedo dar en mi propio camino? Estas preguntas te anclarán en el presente y te recordarán que tu camino es solo tuyo. Como dijo Buda, nadie nos salva salvo nosotros mismos. Nadie puede y nadie puede. Nosotros mismos debemos recorrer el camino. 9. Acallar el ruido de las distracciones digitales. No me di cuenta de cuánto de mi vida estaba siendo consumida por pantallas hasta que una tarde, mientras estaba sentado desplazándome por mi teléfono, me perdí la puesta de sol. Era uno de esos raros y vibrantes despliegues de rosas y naranjas que pintan el cielo, pero yo estaba demasiado ocupada con notificaciones sin sentido como para darme cuenta. Ese momento me despertó. Había dejado que el ruido de las distracciones digitales ahogara la belleza del momento presente. En el budismo hay una enseñanza llamada samadhi, o concentración, que se refiere a la capacidad de centrarse plenamente en el presente. Cuanto más estudiaba, más comprendía que mi necesidad constante de consultar el teléfono o actualizar el correo electrónico no era solo un mal hábito, sino un obstáculo para la atención plena. La tecnología no es intrínsecamente mala, pero cuando permitimos que domine nuestras vidas, perdemos el contacto con el mundo que nos rodea y, lo que es más importante, con nosotros mismos. Para acallar el ruido digital, empecé por poner límites. Establecí zonas libres de pantallas en mi casa, como la mesa del comedor y el dormitorio, donde podía volver a conectar con el mundo físico. También practiqué una desintoxicación digital, un día a la semana, apagando todos los dispositivos para sumergirme en la naturaleza, en un buen libro o simplemente en mis pensamientos. Al principio me resultaba extraño, casi inquietante. Pero con el tiempo descubrí que estos momentos eran profundamente liberadores. La atención plena se convirtió en mi ancla. En lugar de coger el teléfono cada vez que me sentía aburrida o inquieta, aprendí a sentarme con esos sentimientos. Practiqué anapanasati, la atención plena a la respiración, concentrándome en el ritmo de mi respiración. Es increíble lo relajante que resulta respirar y ser. Esta práctica me recordó que no necesitaba estímulos constantes para sentirme realizada. Las redes sociales en particular eran una fuente de distracción y comparación para mí, así que hice cambios intencionados. Dejé de seguir cuentas que no aportaban valor a mi vida y limité mi uso diario. Y lo que es más importante, sustituí el tiempo que pasaba en Internet por actividades que alimentaban mi alma. Escribir un diario, meditar o pasar tiempo con mis seres queridos. Poco a poco, recuperé mi atención. En el budismo, hay un concepto llamado vikalpa.
o pensamiento discursivo, que se refiere a la interminable charla de la mente. Las distracciones digitales amplifican este parloteo, alejándonos de la claridad y la paz. Al silenciar el ruido digital, encontré espacio para escuchar mi voz interior y conectar con el momento presente. Los beneficios fueron inmediatos. Me sentía más presente en las conversaciones, más atenta a lo que me rodeaba y más comprometida con la vida. Incluso actividades sencillas como tomar el té o pasear al aire libre se volvieron más enriquecedoras y significativas sin la constante atracción de las notificaciones. Si te sientes abrumado por las distracciones digitales, empieza poco a poco. Establece un temporizador para el uso de la pantalla, desactiva las notificaciones no esenciales o designa una hora libre de dispositivos cada día. Estos pasos pueden parecer insignificantes, pero crean un efecto dominó que devuelve gradualmente la atención y la presencia a tu vida. Buda enseñó que la verdadera paz procede del interior, no de fuentes externas. Al acallar el ruido de las distracciones digitales, aprendí a encontrar la alegría en el presente y a reconectar con lo que de verdad importa. Y sí, la próxima vez que el sol pintó el cielo, yo estaba allí para presenciarlo, plenamente presente, sin una pantalla a la vista. 10. Liberarse de los patrones de pensamiento negativos. Durante gran parte de mi vida, dejé que mis pensamientos me controlaran. Cuando algo iba mal, lo repetía en mi mente, analizando cada detalle y reprendiéndome por los fallos que percibía. Estos patrones de pensamiento negativo se convirtieron en una prisión, atrapándome en la duda y la preocupación. No aprendí a liberarme hasta que adopté los principios budistas. En el budismo, la mente se compara a menudo con un jardín. Los pensamientos negativos son como las malas hierbas. Si no se controlan, crecen salvajes y sofocan las flores. La práctica del pensamiento correcto, uno de los pasos del noble octuple sendero, nos enseña a cultivar pensamientos positivos y sanos. Esto no significa suprimir o ignorar la negatividad, sino reconocerla por lo que es y elegir no dejar que arraigue. El primer paso para liberarme de los patrones de pensamiento negativos fue desarrollar la conciencia. A través de la atención plena, empecé a observar mis pensamientos sin juzgarlos. Cuando surgía un pensamiento autocrítico, no intentaba apartarlo ni luchar contra él. En lugar de eso, lo reconocía. Otra vez ese viejo miedo al fracaso. Al nombrarlo, creaba una sensación de distancia entre el pensamiento y yo, y me daba cuenta de que no me definía. La meditación fue fundamental en este proceso. Cada mañana me sentaba en silencio, concentrándome en mi respiración. Inevitablemente, mi mente divagaba, a menudo hacia lugares negativos o autocríticos. Pero en lugar de frustrarme, volvía a centrar mi atención en la respiración. Este simple acto de retorno me enseñó que tenía control sobre mi atención y que no tenía que seguir cada pensamiento que surgía. Otra práctica transformadora fue la meditación metta o de bondad amorosa. Empecé dirigiendo pensamientos amables y compasivos hacia mí. Que sea feliz, que esté sano, que esté en paz. Al principio me resultaba incómodo, casi insincero. Pero, con el tiempo, estas afirmaciones suavizaron la dura voz interior que había dominado mi mente durante tanto tiempo. A medida que extendía esta amabilidad a los demás, me resultaba más fácil soltar el resentimiento y el juicio, tanto hacia mí misma como hacia los demás. Liberarse de los patrones de pensamiento negativos también requería actuar. Examiné los desencadenantes que alimentaban esos pensamientos, ya fueran determinados entornos, relaciones o incluso hábitos como el consumo excesivo de noticias. Al hacer cambios, como rodearme de influencias positivas y limitar la exposición a la negatividad, creé un entorno mental más sano. Es importante recordar que siempre surgirán pensamientos negativos. Son parte natural del ser humano. Pero mediante la atención plena y la compasión, podemos elegir cómo responder.
En lugar de dejar que estos pensamientos nos invadan, podemos hacer una pausa, respirar y redirigir nuestra atención. Buda enseñó que, en lo que pensamos, nos convertimos. Esta verdad me recordó que tengo el poder de dar forma a mi mente y, a su vez, a mi vida. Al liberarme de los patrones de pensamiento negativos, abrí la puerta a la autoaceptación, a la paz y a un sentido más profundo de la alegría. Si te encuentras atrapado en las garras de la negatividad, empieza dando pequeños pasos. Observa tus pensamientos sin juzgarlos. Practica la autocompasión. Y recuerda que cada momento ofrece una nueva oportunidad de elegir la positividad. Como dijo Buda, tú mismo, tanto como cualquiera en el universo entero, mereces tu amor y afecto. Deja que esto te sirva de guía para liberarte de las malas hierbas de la negatividad y cultivar las flores de la paz.